Te doy la bienvenida a esta masterclass gratuita de lo que es Alogigo y de verdad muchas gracias por participar. Me quiero presentar, mi nombre es Dazuli Pantoja, soy neuroarquitecta y diseñadora de hogares vivos y bueno, llevo ya 2 años con este emprendimiento, pero alrededor de 8 años desde mi profesión, lo que me ha permitido tener conocimientos no solamente desde la parte del diseño como tal, sino también desde la parte de la obra y así poder fusionar otras cosas y poder ayudar de una mejor forma. Conocí esto de la neuroarquitectura que posiblemente te estarás preguntando esto que lo conocí hace 2 años, que justo coincidió con la inauguración de Edificadas y para mí significó darle un nuevo concepto a la forma de ayudar a otras personas a edificar sus hogares, pero también una forma también de yo como ser humano, ¿cierto? También edificarme por dentro para poder habitar esos espacios y para poder ayudar a que otras personas también puedan experimentar ese bienestar en sus espacios una vez yo misma encarnando, ¿no? Y te voy a explicar un poquito acerca de todo eso. Este es un gráfico que resume, porque la neuroarquitectura son muchas cosas, pero lo resume en palabras claves de qué se trata esto de la neuroarquitectura y básicamente en lo que consiste es en conexiones de bienestar. La neuroarquitectura tiene que ver con conexiones a nivel de nuestro cerebro, a nivel de nuestro cuerpo, de cómo los entornos nos influyen, pero también a nivel de cómo nos relacionamos. Entonces el hecho de que estemos aquí y yo, ¿cierto? Como en esta relación de diseñador-usuario, es una primera conexión que es la conexión de empatía. Y esto me hace pensar que, por ejemplo, esa conexión de empatía no podría existir entre una inteligencia artificial diseñando algo para nosotros. No existiría esa porque pues la tecnología no puede sentir empatía, ¿cierto? Otra segunda conexión de bienestar tiene que ver con la bioclimática y es cómo la naturaleza influye en ese diseño. Independiente, pues, ¿qué incluye esto? Incluye saber en qué lugar está, cuáles son esas condiciones climáticas que están afectando directamente tu apartamento en este momento. Ya son como unas variables que ya están definidas porque ya tienes el lugar físico, ¿cierto? Entonces ahí va el clima, va la incidencia del sol, de los vientos, van muchas cosas que van a marcar pautas objetivas, llamémoslo así, para tú poder darle forma a ese espacio. Ahora hay una tercera conexión de bienestar que también tiene que ver con la naturaleza y es la biofilia y es cómo hacemos para incorporar todos esos beneficios que la naturaleza tiene en el interior de ese apartamento, ¿cierto? Y la biofilia no solo tiene que ver con plantas, sino también tiene que ver con elementos naturales, con todo aquello que nos evoque eso vivo y que lo traigamos y que nos inspire esa frescura, nos inspire esa paz, esa tranquilidad que de pronto experimentamos en un ambiente natural porque hemos creado para vivir así, ¿sí? Desde nuestro diseño original. Hay una cuarta conexión de bienestar que quizás como el centro, de verdad, de todas estas conexiones y es la personalización. Y tiene que ver en cómo tú como usuario vas a darle esa personalidad a ese diseño, poniéndole cada uno de tu esencia, ¿cierto? Tu toque, tu personalidad, llenando ese diseño de carácter, que no es lo mismo a que, no sé, cualquier otra persona en el mundo personalice ese espacio a cómo tú lo vas a personalizar. Por eso deberían existir tantos hogares, diferentes hogares como hay de diferentes personas en el mundo. Y llegamos a una conexión de bienestar final, que es la conexión en la que si hacemos todo este proceso así con todos estos engranajes, vamos a hacer que ese diseño logre proveer para ti como usuario bienestar, ¿sí? Te permita tener espacios que provean bienestar, que te traigan calma, que te liberen como del estrés, de la ansiedad, por medio de técnicas que ya la ciencia ha comprobado que son efectivas y que no requieren como dinero o que son exclusivos para ciertas personas, ¿no? Sino que todos podemos de alguna forma tener dignidad en ese espacio que habitamos y hacer que ese espacio sea para ese bienestar, para esa calidad de vida de cada uno de nosotros. ¿Listo? Ahora, quiero
comentarte como algunas premisas que son importantes tenerlas en cuenta, como las tengamos ahí. Y es que la neuroarquitectura va más allá de los conceptos de funcionalidad y estética, o sea, es mucho más que cómo el espacio, la función que el espacio cumple, o lo bello o estéticamente agradable que sea el espacio, o sea, va más allá de eso, ¿no? Y entonces trata de considerar cómo los espacios influyen en nuestro estado de ánimo y calidad de vida. Por lo tanto, comprende que el espacio diseñado modela la forma de ser, pensar y sentir. Eso quiere decir que ese apartamento en obra gris que tú estás a punto de transformar en un hogar no es solamente el lugar donde tú vas a vivir, sino que es el lugar donde tú vas a ser, donde tú vas a pensar y donde tú vas a sentir. Y eso hace que le demos una mayor importancia a esa transformación. Ahora, te pregunto, y bueno, gracias. Bienvenida a mí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tranquila, apenas estamos comenzando, entonces igual la grabación va a quedar, entonces te la pasaría. Les pregunto, bueno, ustedes cuando, me imagino que si están en esta masterclass es porque de pronto tienen un apartamento en obra gris o están próximos a recibirlo. ¿Cuáles son como esas dudas? Me gustaría que participaran. ¿Cuáles son como esas dudas o esas preguntas que pueden venir a su mente al ver ese apartamento así como está? ¿Qué creen ustedes que es lo que les falta? ¿O qué creen ustedes que es lo que hará que se pase de ese gris a eso vivo? Me gustaría que participaran. Por texto, por voz, no sé. Pues yo creo que más color. Color. Más vida. Más vida, ok. Cómo darle el toque que lo personaliza o que lo identifica uno como con ese lugar. Okay. Muy bien. Así es. Pero podemos caer en el error de creer que lo que se necesita para transformar eso gris en vivo es simplemente cambiar pisos, cambiar muros, cambiar cielos, pues, el tema de la cocina, algunas entregas con una cocina un poco más avanzada, otros simplemente un mesón en acero, el tema de los baños, lo mismo, también sucede hay algunos baños que entregan como básicos, el tema de la iluminación y la electricidad, el tema de la carpintería, el tema del mobiliario, el tema de la decoración. Y creemos que esto es lo que se necesita para transformar ese hogar, ese espacio que está en obra gris en un hogar. Pero hoy quiero desmentirles esa idea. Y eso no es lo único que se necesita. Evidentemente es el resultado final que vamos a hacer. Pero les voy a poner dos opciones de cambio. Primero quiero mencionarles que no es el mismo lugar, simplemente es como para el ejercicio. Y acá notamos un cambio 1. Imagínense que ese lugar de obra gris lo transformamos en esto. Alguien por sí solo cambió los pisos, le dio un toque a las paredes, puso iluminación, puso cortinas, puso mobiliario, asumamos que puso cocina, bueno, todo el resto, ¿no? Y este sería un cambio. Y por otro lado, otra persona, ¿cierto? Hizo esto. ¿En cuál de los dos cambios creen ustedes que realmente se siente como un hogar? ¿El cambio 1 o el cambio 2? ¿Puedes poner el 1, porfis? Y el 2. Yo creo que los dos, y te diría, a mí me gusta el 2. A mí me gusta el 2, pero creo que a veces cada persona tiene una personalidad. Entonces tal vez haya quien le guste el 1 y se sienta a gusto en el 1, pero a mí me gusta el 2. Ok. Y para mí también el 2. También el 2. Bueno, evidentemente el cambio 2, yo entiendo, ¿cierto? Yo sé que, y acá hay buenas intenciones de diseño, o sea, no estoy como anulando y diciendo, uy, eso está horrible o feo, porque ¿quién dice que algo es feo o que algo es bonito, ¿cierto? Eso es algo muy subjetivo entre lo feo y lo bonito. Pero lo que quiero llevarles con este ejercicio es entender que en a diferencia del 2, con el 1,
no es una cuestión de estética, es una cuestión de coherencia. Es decir, esto está contando un discurso. No sabemos realmente quién es, pero sabemos que a la persona le gusta tomar vino por las copas de vino, sabemos que le gusta de pronto, miren, los elementos naturales, posiblemente le gusta leer, puesto que acá vemos libros también. Es una persona como más minimalista, pero un poco, no sé, clásica también por esta forma de los muebles. Pero esto no comunica nada desde esa historia que debe decir tu hogar, ¿cierto? Y allí es donde radica la diferencia, no en gustos, no en que a mí me gusta el sofá gris y a la otra persona le gusta, o que todo tiene que ser blanco, ¿no? Yo estoy súper en contra de estos principios, si esa no es realmente tu esencia. Si es tu esencia, adelante, continúa. Pero a lo que voy es que debe haber una coherencia y ya voy a explicarles pues un poco acerca de eso. Listo. Entonces quiero contarles ¿qué pasa entonces con este cambio? Que no tiene, si simplemente nosotros hacemos estos cambios de pisos, muros, cielos, bueno, solo estos elementos y no hacemos un trabajo de fondo, pues va a pasar que no va a ser un lugar como este que está acá, que no va a tener ni esencia, ni estilo, y va a ser una experiencia, y va a contar como esa historia que les acabo de mencionar. Entonces voy a presentarles esto que es el método de edificadas, que consiste en estas tres palabritas que comienzan con E, que tienen que ver con la esencia, el estilo y la experiencia. Y todas están relacionadas entre sí y todas deben traducir en ese resultado final que, como les mencionaba ahorita, hace que afecte nuestro bienestar y hace que como nosotros vivamos y como habitemos ese espacio sea totalmente diferente. Ahora, quiero mencionar esto mismo, quiero mostrárselo desde otra perspectiva. Y es así. Y es que todo comienza en el interior, ¿no? Y la neuroarquitectura lo que pretende es que el usuario es primero y el diseño es después. Y si el usuario es primero, el usuario es un ser que tiene una esencia, que tiene unas características que lo hacen único en todo el mundo, por lo tanto, el resultado final de ese entorno, de ese lugar que él va a habitar, debe ser semejante a él, único, ¿cierto? De pronto tendrá algunos gustos parecidos con alguien, pero ningún ser es igual a otro en todo el mundo, ¿no? Entonces fíjense que hay unas flechitas que indican que de dónde parte todo, ¿no? Y esto lo que busca entender es que todo parte de ese interior, de esa esencia, y esa esencia nos va a dar un enfoque que va a ser propio y característico de ese espacio, así que nos va a direccionar, eso es lo que hace el enfoque, ¿no? Nos direcciona hacia ese objetivo que se quiere lograr para que al final todo sea una coherencia. Luego tenemos el estilo, que el estilo nos va a dar una estética y va a ser una belleza que está relacionada con esa esencia. De pronto tú dices, no, a mí me encanta el negro, el rojo, bueno, cualquier color. Por ahí escuché que alguien mencionó el tema de los colores, ¿no? Y va a estar relacionado con esa estética, pero que habla precisamente de tu esencia, no habla de otra cosa, sino de tu esencia. Y al final el resultado es esa experiencia en ese entorno que va a hacer que sea un entorno favorable para ti, un entorno que te provea bienestar. Entonces necesitamos primero conectar con nuestro interior para proyectarlo hacia los interiores de ese apartamento en obra gris. Entonces, vamos a ir poco a poco tratando cada uno de estos puntos. Entonces, se trata entonces de conocernos por dentro para concebir esos hogares en consonancia. Consonancia quiere decir esa coherencia con nuestro bienestar, que no solo sea físico, sino también mental y emocional. Yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han estado en un lugar en el que han querido salir huyendo porque de pronto se sienten, no sé, que es muy caótico porque hay mucho ruido, o de pronto sienten que es muy alto y los hace sentirse como muy chiquiticos, muy diminutos en el espacio? De pronto el color lo ven como agresivo porque es un color chillón? Les pregunto. Sí, a mí me pasó con iluminación.
en Con una iluminación casa, pasa mucho también. estaba en planta baja, era un departamento en planta baja y ahí yo vivía y no me gustó, no lo volvería a hacer, nunca volvería a rentar en planta baja. Ok, sí, eso pasa mucho. Y también pasa lo contrario, ¿cierto? Hay lugares en los que nos gusta estar, en los que sentimos ese, que es acogedor, que ese confort de alguna forma, y nos parece agradable, ¿sí? De pronto un parque, una cafetería con una luz amarilla tenue, de pronto, no sé, algún lugar que nos guste visitar. Ahora, fíjense cómo esto de la esencia funciona desde esa percepción del entorno, de cómo nosotros percibimos ese entorno. Y se da de dos maneras. Una manera es de adentro hacia afuera y otra manera es de afuera hacia adentro. Entonces, como esa espiral que se le quise representar acá. Entonces, la primera manera de adentro hacia afuera tiene que ver que nosotros percibimos el entorno influenciado por nuestros gustos, nuestras creencias, nuestra historia, nuestra esencia. Y eso es subjetivo, ¿no? Para todas las personas es diferente, porque de pronto tú creciste, no sé, en un lugar donde siempre pasaba el tren, por ejemplo, y te acostumbraste a ese sonido. Entonces, para ti, estar en un lugar donde haya mucho ruido o un ruido que es así constante, no te parece nada anormal, o sea, es lo normal para ti y está influenciado eso en el entorno como tú lo percibes, ¿no? Hay otra parte subjetiva, perdón, objetiva, que tiene que ver con el espacio en sí. Y es que el espacio tiene unas características que son objetivas, su metro cuadrado, su altura, de pronto su forma, ¿cierto? Todas esas cosas hacen que el espacio lo percibamos de X o Y forma, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos pasillos alargados que no tienen de pronto una iluminación por ningún lado, eso, objetivamente el espacio es oscuro, el espacio está, digamos, como que nos puede producir claustrofobia o nos puede hacer sentirnos como no sé, ahogándonos en el espacio, pero subjetivamente, si está ligado a esas gustos o a esas creencias, algunas personas podrán decir, no, yo estoy acostumbrada a esto y para mí esto es normal, entonces a mí me gustan los espacios que sean oscuros, o me gusta, yo pues estoy como normal, familiarizado con eso. Ahora la otra parte tiene que ver con eso de afuera, perdón, de afuera hacia adentro. Y es que de la misma forma como la percepción del entorno está influenciada por él, por nuestro gusto, por nosotros, ¿cierto? De la misma forma, el espacio nos influencia a nosotros en nuestro sentir, en nuestro actuar, en la forma como nosotros experimentamos esas sensaciones, emociones en el espacio, pero también esa conducta o ese comportamiento. Y acá les pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, ustedes van en un parque y encuentran de pronto una banca, pues el hecho de estar la banca ahí y que ustedes estén cansados los va a hacer que su comportamiento sea caminar y sentarse en la banca, apreciar de pronto al perro que está paseando o apreciar, no sé, los árboles que están allí. Entonces eso hace que de alguna forma nuestro sentir, nuestras emociones, nuestro actuar cambie de acuerdo a cómo percibimos nosotros el espacio y cómo está diseñado ese espacio, ¿no? Hasta ahí, igual si tienen preguntas, tranquilas que pueden levantar la mano en cualquier momento y la pueden hacer con mucho gusto. Listo. Entonces, ¿qué pasa si es coherente? Acá les puse las dos cositas, ¿no? El espiral y los tres círculos, ¿no? ¿Qué pasa si hay una coherencia entre esa esencia que luego parte al estilo, que luego parte a la experiencia? Pues va a facilitar la conducta y los objetivos del uso de ese espacio. Entonces, que tú dices, no, este espacio para mí es un espacio que va a ser de tranquilidad, porque yo todo el día me la paso trabajando y yo quiero llegar y quitarme los zapatos y sentirme libre en este espacio. Entonces, si el espacio es coherente con eso que tú quieres, con eso como tú lo percibes y como el espacio te percibe a ti, pues va a facilitar esa conducta y va a facilitar esos objetivos, ¿no? Lo segundo tiene que ver con que no se van a producir situaciones de sobrecarga emocional ni de estrés porque va a haber una coherencia. Muchas veces en lugares en donde no nos sentimos que pertenecemos de alguna forma, porque de pronto nuestra forma de ser es más tranquila, nos gusta el silencio, a mí me pasa mucho eso, ¿no?
Y en lugares en donde hay mucho ruido, en donde hay mucha gente, yo me siento de verdad como que, auxilio, sáquenme de aquí. Y eso hace que entonces me sienta con estrés, con una sobrecarga emocional y que tenga que luego retirarme de pronto a un lugar a tratar de regular mi sistema nervioso, ¿cierto? Por algunos medios que ya la ciencia ha comprobado, ¿no? Como la respiración consciente y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si es coherente, va a influir positivamente en nuestro estado de ánimo y en nuestra calidad de vida. Entonces, lo que nosotros debemos procurar con esa transformación es que haya una coherencia entre esa esencia, ese estilo y esa experiencia. ¿Y cómo logramos esa coherencia? Pues partiendo precisamente de esa esencia. Pero tristemente, cuando pensamos en transformar, no sé, un apartamento en obra gris, lo que pensamos es simplemente en las cosas que le mencioné o simplemente en, no sé, encontrar el estilo, buscar el estilo y adaptarlo, o buscar, no sé, navegar en las profundidades de Pinterest para intentar hacer algo que nos guste, pero sin entender, sin mirar hacia adentro, sin conocernos realmente cuáles son realmente esas cosas que estamos persiguiendo al transformar ese espacio. Entonces voy a contarles un poquito acerca de ese paso a paso de transformación, de eso gris a eso vivo. Y acá se los quise poner en cada uno de los colores a lo que corresponde. Entonces estos primeros 3 tienen que ver con esa esencia, los 2 siguientes tienen que ver con el estilo y el último tiene que ver ya con esa parte ya de experiencia. ¿Sí? Entonces vamos con el primero. Entonces el primero tiene que ver con soñar. Y es que todas las realidades un día fueron sueños. Y entonces es importante que como primer punto, antes de pensar en comprar materiales, antes de pensar en lo que ustedes quieran, contratar maestros, lo que ustedes quieran, es necesario que ustedes se tomen el tiempo de soñar. Y yo sé que soñar suena mucho como a futuro, pero es necesario soñar o sea, mirando hacia el pasado para recordar esa primera casa que ustedes consideraron como su hogar. ¿Qué era lo que hacía realmente que esa casa fuera su hogar? Indagar en su presente, en el lugar que hoy es su hogar y pensar qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan del lugar que hoy vivo. O de pronto nunca he considerado ningún lugar un hogar, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué no lo considero un hogar? Porque no me siento cómoda, porque no siento que me pertenezca o que yo pertenezca a ese lugar. Y luego sí, entonces mirar hacia adelante, hacia el futuro y anhelar, imaginar esa casa de los sueños, ese apartamento ya transformado como si ya fuera una realidad, ¿no? Y es importante, ese punto yo agradezco no saltárselo, porque de verdad van a descubrir cosas que están en su interior que muy probablemente no se han dado cuenta. Y es que nuestro cerebro funciona, y sobre todo con esta parte de los entornos, de los lugares, hay una partecita de nuestro cerebro que es la que se encarga de recordar los lugares y cómo nos hicieron sentir esos lugares. Entonces, al nosotros como tomarnos la tarea de hacer este ejercicio, nos lleva a darnos cuenta de cosas que realmente debemos tener muy en cuenta a la hora de esa transformación, de ese apartamento en obra gris. Lo segundo tiene que ver con aterrizar, ¿no? Y es que se vale soñar, pero es necesario aterrizar. Y aquí es importante analizar esa realidad del apartamento, como les mencionaba, en esa conexión que hay entre la naturaleza y sí, el diseño, ¿no? Y tiene que ver con examinar la ubicación, la orientación, el área, las condiciones climáticas, las vistas. ¿Dónde estás ubicada tú, Aime? ¿Amir? No sé cómo se pronuncia tu nombre. ¿Amir? ¿Ami? Ami. Estoy en Ciudad de México. Ok. Ahí hace el clima como es, frío, caliente. En este momento lluvia, es sí, lluvioso. Ha estado lloviendo bastante. Estaciones. ¿Perdón? ¿Tienes estaciones? ¿Tienes estaciones? Estaciones. Sí, ahorita estamos en verano. Okay. Bueno, entonces, por ejemplo, Paula está en Bogotá. Bogotá es un clima frío, las condiciones climáticas son totalmente diferentes de pronto a donde yo estoy, que es un clima caliente. Estoy en la costa, cerca de Valledupar.
es totalmente, dos extremos totalmente diferentes. Entonces, es necesario entender esas realidades para precisamente poder diseñar algo de acuerdo a esas realidades. También es necesario, obviamente, analizar nuestra realidad financiera, ¿no? Porque uno puede querer muchas cosas, pero tiene que ser consciente de su bolsillo y ser consciente de que hay cosas a las que hay que darle prioridad. Entonces, por ejemplo, la cocina es una prioridad, ¿no? Porque, bueno, para ti, si para ti es una prioridad, te refiero a, por ejemplo, tú dices, no, yo me levanto y para eso es necesario que tú de pronto te hagas una lista, ¿no? De cómo es un día en la vida de Paula, cómo es un día en la vida de Ami. Y eso te va a marcar qué cosas son para ti prioridad. Porque tú de pronto dices, no, yo en todo el día no estoy en la casa. Entonces de pronto la cocina no es una prioridad en el sentido de no es necesario que inviertas tanto dinero en la cocina y más bien inviertes más dinero en la habitación, porque es el lugar al que tú llegas y quieres que sea un lugar de descanso, que la cama sea muy confortable, que el espacio te inspire mucha tranquilidad, mucha paz. Pero de pronto otra persona puede decir, no, es que yo me la paso todo el día en la casa, yo trabajo desde casa, entonces para ti va a ser una prioridad de pronto ese estudio o ese espacio en donde vas a poder como hacer tu trabajo y demás. Entonces, de acuerdo a eso, tú estableces una prioridad, estableces esa realidad financiera y eso le das una prioridad, que eso es otro de los puntos, pero ya le estoy como adelantando. Entonces, prioriza, ¿no? Entonces, cuando las prioridades son claras, las decisiones se hacen fáciles. Y yo no les pregunté, pero muchas veces cuando tenemos ese espacio, así como ese lienzo en blanco, a veces puede suceder que estamos en una dualidad de sentimientos, ¿no? Por un lado, como muy felices porque es emocionante, ¿no? Tener un nuevo proyecto, es emocionante como transformar algo y tratar de verlo ya terminado es emocionante, pero al mismo tiempo también vienen muchas dudas porque no somos expertos en el tema, entonces viene como esa inseguridad. ¿Y qué pasa si yo cometo muchos errores? Porque todos esos errores de alguna forma van a significar dineros, van a significar, es una inversión que están haciendo, o sea, eso no es barato hacer algo así, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario que tú tengas claras esas prioridades, que ya te las estaba mencionando desde antes, para que tú puedas ir poco a poco dándole a esas decisiones, hacer que esas decisiones sean cada vez más fáciles, ¿no? No es lo mismo que yo tenga 20.000 opciones a que yo simplemente tenga dos, para que eso hace que las decisiones sean más fáciles y cuando esas dos son de acuerdo a lo que yo quiero, a mis prioridades, a mis gustos, y eso tiene que ver mucho con la esencia precisamente, ¿no? Entonces aquí es necesario que tú explores, tus preferencias individuales. Aquí va mucho lo que les mencionaba ahorita de entender cómo es tu rutina, tu diario, que tú también hagas una lista de esos no negociables con respecto al diseño de tu hogar, ¿no? Para mí es no negociable, no sé, tener una cocina súper linda, o para mí es un no negociable que mi habitación tenga un closet bien equipado, que haya mucho almacenamiento. Y me pasó con unos chicos, una familia, que para ellos un no negociable era eso, el tema del almacenamiento. Se estaban pasando para su apartamento, que era suyo, pero era un lugar más pequeño que el que tenían, y ellos deseaban, en esas preferencias individuales, deseaban recibir visitas y tenían varios colchonetas, y no tenían dónde ubicarlas, ¿no? Y en el diseño lo que hicimos fue buscar un lugar para esas colchonetas estratégicamente, sin que se viera pues mal, que es lo que hace esa personalización, ¿cierto? Que logra que esas necesidades que son tan tuyas, o sea, es único de tener un espacio para una colchoneta, o sea, eso solamente sucedió con ellos, pero era parte de esos no negociables para ellos, ¿no? El almacenamiento. Y de hecho me acuerdo también en ese proyecto que hicimos muchos muebles altos en el espacio, que muchas veces es un espacio que una zona, pues la parte alta es una zona que se desperdicia y que si ellos necesitaban almacenamiento, pues era necesario como tenerlo en cuenta. También es importante que no dejes de lado esos no negociables con respecto a mejorar tu bienestar y que tú pienses en esta prioridad como que
te lo he mencionado durante todo este discurso, en que esta transformación no es solo una transformación de acabados, es una transformación que debe proveer para ti bienestar. Entonces, piensa en, por ejemplo, si tienes un balcón pequeño y a ti te gusta mucho mirar el exterior, te gusta mucho, no sé, sentarte a tomar un café y entonces dale importancia a ese espacio, no que sea como el balcón, o sea, el espacio así, no, sino que priorízalo. Con esto del COVID quedó demostrado que ese espacio era como tan sagrado, tan necesario, porque era lo que realmente nos conectaba con ese mundo exterior, con lo verde de alguna forma, y que cada vez los hace más diminutos, y entonces es importante que tú no lo dejes de lado, ¿no? O que tú de pronto dices, no, para mí es un no negociable que... para mí es un no negociable que de pronto yo en la parte, me fue la idea. Bueno, o sea, lo importante aquí es que tú no dejes de lado tu bienestar, ¿no? Que tú de pronto digas, no, es que yo quiero que las luces me trae de la casa, de ese apartamento, me permitan estar tranquila, ¿no? Entonces es un no negociable que tienes que sí o sí poner una luz cálida que te permita esa relajación cuando tú llegues a tu espacio, que se sienta como algo íntimo, algo muy acogedor. Entonces es importante eso. Y por último, es necesario que tú investigues cuál es ese concepto de tu hogar revisando los puntos anteriores, es decir, que tú lees tu enfoque. Y aquí quiero ayudarte con algunos puntos, y es que para ese enfoque es necesario pensar en eso esencial que es invisible a los ojos. Eso que no tiene que ver con acabados, que son tangibles, que son, no, sino que tiene que ver con quién eres tú y qué quieres comunicar. Y aquí quiero regalarte un formativo que yo suelo usar con las personas a las que ayudo en sus diseños, y es este formato que se llama Baby, que básicamente lo que va a hacer es ayudarte de una forma muy sencilla, muy práctica, ayudarte a encontrar ese enfoque, que a veces uno no se toma la tarea de hacerlo y piensa que eso es trabajo perdido, pero eso es lo que te marca la pauta, el antes y el después, para que haya una coherencia real en el resultado final de esa transformación, ¿no? La primera P tiene que ver con personalidad, y es cómo aspiras que sea percibido en tu hogar. Y aquí me gusta, siempre les digo a las personas que asesoro, les digo, me gusta que piensen en esto como un título de una novela, ¿no? Como ese gran título, porque puede ser simplemente El hogar de Paula, ¿no? Pero puede ser también Mi refugio seguro. De hecho, la semana pasada, terminé un proyecto que se llamaba Mi hogar, el lugar en donde los sueños se hacen realidad, ¿no? Entonces es algo que le da personalidad y le da una intención a eso que tú quieres lograr. Entonces para ti es mi lugar acogedor y tranquilo, o para ti es un lugar de paz y reposo, o para otra persona puede ser su lugar de diversión porque va a recibir de pronto a muchos amigos, entonces de diversión y encuentro. Y esas palabras no te las tienes que inventar. Si tú miras, haces como todo el ejercicio y revisas muchas palabras que has anotado y que has repetido, no están repetidas ahí al azar, ¿no? O sea, ya ha sido algo que ha salido de tu interior. Entonces es importante que tú digas, bueno, esta palabra la repetí 3 veces o la repetí 2 veces. Esta palabra es importante para mí, y es importante en este lugar porque quiero sentirme cómodo, quiero sentirme tranquilo, quiero que sea un lugar, bueno, como quieras tú que sea. La siguiente letra es la E, que tiene que ver con las emociones, y es qué emociones quieres que se vivan en tu hogar. Y aquí es bueno que pienses en al menos 2 emociones, ¿no? Yo quiero sentir paz, quiero sentir tranquilidad, quiero sentirme, no sé, acogida, tranquila, serena, bueno, esas emociones que tú quieres ser, alegre, esas emociones que tú quieres experimentar ahí. La siguiente letra es la V, que tiene que ver con valores, y es cuáles son las prioridades, esos valores que tú percibes en tu hogar, ¿no? Para mí es un valor que en mi hogar haya una unidad, ¿no? En mi hogar haya, sea solidario, sea unido, bueno, esos valores que tú percibes. Y la última tiene que ver con la I, que es identidad visual, y tiene que ver con qué colores
relacionas tú esas emociones y esos valores. Y eso va muy ligado no solamente a nuestro sentir, sino también a esa parte de concepto, esa parte conceptual que para todos es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí la tranquilidad puede ser azul. Si la tranquilidad fuera un color, sería azul. Para otra persona dice, no, para mí si la tranquilidad fuera un color sería blanca. O otra persona puede decir, no, para mí la tranquilidad es gris, ¿no? Para cada persona es tan diferente porque precisamente está ligado a esa forma de, nuevamente, a cómo nosotros hemos percibido el espacio desde nuestras creencias, desde nuestra historia, ¿sí? Entonces ahí hay toda una conexión y este formato te va a ayudar mucho a darle ese enfoque a esa transformación de tu hogar. Ahora hay otros formatos también en los que tú te puedes preguntar, si yo fuera un color, ¿qué color sería? Si yo fuera un objeto, ¿qué objeto sería y por qué? Y esas cosas te van a ayudar sin sobrepensarlo mucho, sino simplemente lo que te venga, lo primero que te venga a la mente, te va a ayudar mucho a entender cuáles son esas cosas que están en tu interior, como de alguna forma sacarlas, ¿cierto? Y entender, bueno, si de pronto yo digo que para mí, si yo fuera un objeto, sería un anillo, digo yo, ¿cierto? Entonces, de pronto para mí la parte como circular, entonces las formas que terminan como curvas son importantes. O las formas orgánicas son importantes, ¿cierto? Tenerlas en cuenta en el diseño. O sea, te están tratando de dar señales de algo que tú no debes ignorar. Listo. El cuarto punto entonces tiene que ver con el visualizar y aquí ya cambia el color, ya pasamos a la parte del estilo. Y es que si puedes imaginarlo y visualizarlo, entonces puedes crearlo. Y acá, antes de decirte como estos puntos, yo quiero que esto del estilo, nosotros muchas veces pensamos que tiene que ver con etiquetas, ¿no? El estilo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu estilo? Entonces tú dices, no, yo quizás soy minimalista, o soy rústica, o soy vintage, bueno, todas estas etiquetas, pero esas cosas, esas etiquetas no son estilo en sí, han sido tendencias que se han vuelto de moda y que han marcado como un punto importante a lo largo de la historia, pero el estilo realmente tiene que ver con ese conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un artista, a una obra, a un periodo artístico, le confieren una personalidad propia y reconocible. Entonces, eso propio y reconocible tiene que ver precisamente con, nuevamente, está muy ligada a esa esencia. Entonces, no consiste en etiquetas y esas etiquetas no hablan de tu esencia. ¿En qué sí consiste el estilo? Pues el estilo consiste en estas 4 cositas que se integran, que tiene que ver con colores, texturas, plantas y mobiliario. Eso es lo que conforma ese estilo. Ahora, quiero decirte, bueno, acá sería como en imágenes, quiero decirte 3 pasos para que tú encuentres el estilo de tu hogar de una forma rápida, sencilla y muy asertiva, y luego nos vamos a volver al punto anterior, ¿no? Y es que lo primero es que nosotros tenemos que mirar hacia arriba, hacia eso creado, hacia eso perfecto, que es verdaderamente bello, e inspirarnos en eso vivo. Y, por ejemplo, piensa en un atardecer, ¿sí? Y en esos colores o en un paisaje que te haya llamado mucho la atención. ¿Y por qué te llama la atención? O sea, ¿qué hay de bello en ese paisaje que hace que esa belleza está muy ligada? También decía, estaba leyendo en un libro y decía que está muy ligada a cómo nos hace sentir. O sea, que cuando nosotros percibimos algo bello, por ejemplo, un atardecer, es como si nos estuvieran, la misma sensación como si nos estuvieran dando un abrazo, ¿sí? En el sentido de la calma que trae a nosotros eso que nosotros percibimos bello, ¿no? Entonces es importante que nosotros miremos primero eso creado hacia arriba, luego miremos hacia adentro, hacia nuestra autenticidad, hacia esos gustos que tenemos, ¿no? De pronto tú dices, no, que yo, por ejemplo, en la parte de accesorios, a mí me gustan más los accesorios dorados que plateados. ¿Y eso en qué radica? O sea, que te gusten más dorados que plateados. Tú no lo sabes, o sea, simplemente es como una cuestión de gustos y ya, o sea, que tú los escoges y siempre te atinas a que, por ejemplo, la ropa, ¿no? Yo tengo
con mucha ropa de tal color, entonces eso te está comunicando algo, ¿no? Entonces es necesario que tú mires hacia tu interior desde eso, desde esa esencia, desde esa autenticidad, porque eres único. Y ya allí tú debes tener una idea clara, pensando en esas cosas por las que de alguna forma tu mirada se inclina, ¿no? Porque debe haber una coherencia en eso, lo que tú miras arriba, en lo que tú miras adentro. Debe haber una coherencia desde esa forma, pues desde esos colores que te gustan, desde ese mobiliario que te gusta, desde esos diferentes elementos que te gustan, que hacen que ya tú tengas una idea clara. Y luego sí, entonces puedes mirar hacia afuera. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Siempre miramos hacia afuera. Entonces, no, es importante que antes de mirar hacia afuera, primero miremos hacia arriba, luego miremos hacia adentro y allí sí miremos hacia afuera, hacia lo que otros han hecho, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos este ejercicio? Yo les tengo una metodología, de hecho es un plan, es el plan básico que tenemos, porque para mí esto es la parte más importante, esto es lo que realmente da carácter al espacio. De allí ya luego parte de todo el tema de función y demás, pero si tú no tienes claro tu estilo, que es lo que está ligado a tu esencia, ¿cierto? No, nunca tu hogar va a ser una experiencia al tener toda la parte de función, de distribución, o sea, nunca. ¿Por qué? Porque el estilo es lo que va a hacer, cuando se traduce desde tu esencia, es lo que va a hacer que tú realmente te sientas que ese espacio te pertenece, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Con la metodología que usamos, yo les muestro diferentes imágenes de paisajes a las personas, ellos escogen una, luego de esa imagen le muestro la paleta de colores de ese paisaje y escogemos 3 colores en grado de importancia, de el que más te gusta, el siguiente y el siguiente. Luego pasamos a las plantas, luego cogemos también 2 o 3 plantas, luego pasamos a la parte de texturas y materiales, y ahí no es como pensando ya en lo que tú vas a utilizar, ¿no? De hecho, son texturas o materiales que no existen, o sea, que están extraídos como de las cosas creadas, ¿cierto? De eso que existe, por ejemplo, no sé, una textura de café o una textura de alguna madera o algo, porque en últimas todos los acabados están inspirados en esas cosas, si ustedes se fijan bien, ¿cierto? Y va así, cada persona va armando su mood board y ya va teniendo una idea más clara, va priorizando, va focalizando, enfocando ese resultado final que quiere. La última parte que hacemos es no un mood board, sino un collage espacial, donde lo que hacemos es darle una intención con las diferentes objetos o parte del mobiliario para entender también nuestro gusto. No es lo mismo, por ejemplo, yo ponga, no sé, unas paticas de un sofá que son así en madera, que pertenecen más a otro estilo, a que yo les ponga metálicas, por ejemplo, ¿cierto? Son 2 cosas diferentes. Entonces, de acuerdo a ese resultado final, que lo que le permite es tener esa idea más clara, entonces allí sí podemos mirar hacia afuera, y ese mirar hacia afuera es con una intención. Entonces ya tú no vas a buscar simplemente apartamentos, sino que tú vas a poner, por ejemplo, diseño de apartamentos en tonos azules, porque el resultado te votó que a ti te gustan mucho los tonos azules, el paisaje que te fijaste era como un mar, así súper lindo, con tonos azules, grises y así, ¿no? Entonces ya te va a enfocar, entonces tú, ay, qué lindo es, me gusta eso, ya. Pero a que tú navegues en esas profundidades interminables de Pinterest o de la búsqueda, pues, de revistas o de lo que está en tendencia, que la tendencia pasa tan rápido de moda. Hace ratico era Asteri y luego Coquette, ahora no sé realmente en cuál estamos. Entonces acá ya volvemos a la parte de visualiza, y entonces se busca esas imágenes, las intenciones que persigues con tu nuevo hogar, haces ese collage para que visualices tus ideas. Y ahí, bueno, define el estilo que va a tener tu hogar, de paleta de colores, materiales, plantas, mobiliario, como ya he mencionado. Listo. Y nos vamos para el punto número 5, que tiene que ver con planificar. Y es que no planificar es planificar el fracaso, ¿no? Y acá es importante que zapatero a tus zapatos. Hay cosas que no tenemos que saberlas, ¿no? Y que nos van más bien, en vez de a veces tenemos la creencia equivocada de que nosotros solo podemos transformar el espacio, que no necesitamos como ayuda.
pero es importante que tú contrates a un arquitecto, a un diseñador para traducir todas esas ideas en planos hechos a medida, porque tú puedes de pronto hacer un collage súper lindo y demás, que está muy bien que lo hagas, ¿cierto? Tener como muchas ideas guardadas de Pinterest y demás, pero de pronto hay cosas de esas que tú no las puedes llevar a la realidad porque no se ajustan a las medidas actuales, porque es un apartamento muy pequeñito, no se ajusta a las medidas reales, ¿cierto? De tu espacio. Es importante también que tú puedas visualizar en modelo 3D tu hogar antes de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar dinero en que si tú quieres de pronto cambiar, hacer algunos ajustes, de que no, yo definitivamente yo no quiero esta pared, o si quiero cerrar esta pared, o no quiero hacer esto, si quiero hacer. Entonces tú vas a poder visualizarlo sin tener que poner ni un solo elemento en ese proceso de transformación. Y no te va a costar dinero hacer esos cambios como si te costaría hacerlo en la vida real, al tú ajustar ese diseño porque de pronto no te gustó tal cosa, ¿cierto? Entonces es importante que puedas planificar bien y esta parte tiene que ver también con este estilo. Y el último punto es ejecuta, y es que sin ejecución la visión es solo otra palabra para alucinar, ¿no? Y hay muchas personas que se quedan con la idea de, bueno, listo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero muchas veces no accionan, o sea, pueden tener el conocimiento, pueden ir a 1000 masterclass, ver muchos videos de YouTube, ¿cierto? Pero si no ejecutas, si no realmente no llevas esa visión a la realidad, pues nunca lo vas a vivir, nunca lo vas a experimentar, nunca vas a hacer que realmente ese sueño sea una realidad, ¿no? Y hoy el hecho de que ya te estén por entregar ese apartamento en obra gris o ya lo tengas, sea el lugar donde estás viviendo, pero de pronto no te sientes cómodo allí, pues ya es una realidad para ti, pero que necesita ser transformada y ser ejecutada para que sea una realidad que te provea bienestar y no solo que se transforme a base de acabado con material. Y en esta parte de ejecutar es necesario que tú tengas esos permisos para esa transformación, ¿no? Acá está mal, que muchas veces tienen que ver con que son permisos que tienes que hacer de pronto si pertenece a algún conjunto, ¿cierto? Como alguna carta que tienes que hacer, o sea, que tú seas consciente de ese tipo de cosas que tienes que hacer, que tú puedas cotizar y contratar al personal idóneo para hacer realidad esa construcción, que tú puedas supervisar que se esté llevando a cabo el diseño tal y como se dice, ¿no? Y eso te va a ayudar también a, cuando hay un debido proceso, cuando parte todo desde tu esencia, te va a ayudar a que el proceso sea sin estrés, o sea, que tú digas, ok, el resultado hasta el momento todo ha sido favorable, no hay como, no sé, como cosas por donde salirse, porque todo hasta el momento va teniendo una coherencia. Cuando todo es coherente, nos libera de ese estrés y de esa ansiedad de no saber muchas cosas. Quiero mostrarte cuáles son nuestros planes de asesoría y diseño. Tenemos diferentes planes que se ajustan a tu presupuesto y a tus necesidades, y cada uno de estos planes son homologables entre sí. Para este servicio, que es de apartamento a hogar vivo, tenemos estos 3 planes. El primero es el plan básico, como te lo mencioné ahorita. Lo que hacemos es descubrir el estilo de tu hogar con una metodología rápida, sencilla y personalizada, y aplicarlo en 2 espacios, que puede ser la sala o una habitación, ¿cierto? Es como tú misma puedes o tú mismo puedes encontrar ese estilo y saber realmente cómo lo puedes aplicar, ¿no? Y es algo que es muy económico, es muy fácil de hacer, o sea, créeme que el proceso es un proceso que no va a ser tedioso para ti, que no tienes que saber como muchas cosas de diseño ni demás, sino que te voy a enseñar simplemente lo básico para que tú no cometas los errores que te mostré, por ejemplo, entre lo que no tenía, la imagen que no tenía coherencia y la que tenía coherencia, que son cosas básicas del diseño que se pueden aplicar de forma muy sencilla y que de hecho para los que asistieron les voy a regalar esa guía donde hay lo que sí y lo que no podemos hacer en ese diseño, que va a servir mucho, se nos asegura. Luego tenemos el plan estándar, que ya lo que hacemos es ese apartamento, hacemos que refleje tu estilo. Entonces ya no lo haces tú, ¿cierto? Sino que lo que hacemos es
lo llevamos en ese 3D real, con medidas reales, y personalizamos cada mínimo detalle, ¿cierto? Desde el baño, cada habitación, la cocina, cada espacio, para que sea un espacio que realmente refleje tu esencia y que tú puedas verlo antes de ejecutarlo y puedas tomar las medidas, pues, los cambios necesarios infinitos que tú quieras hacerle, pero que con esta metodología que parte desde la empatía, que parte de entender que tú estás primero, que tú como usuario estás primero y luego está el diseño, que es un resultado de conocerte a ti, pues te aseguro que va a tener la menor cantidad posible de cambios, pero tú puedes hacerle los cambios que tú deseas hasta que te sientas totalmente satisfecho. Y por último tenemos el plan Premium, donde yo te acompaño en todo ese proceso de adecuación y remodelación de tu apartamento para que por los medios virtuales, para que tú puedas estar como libre. Te ayudo con el presupuesto, con el tema de las personas que tú vas a contratar, ¿cierto? Para manejarlo, saber pues cómo van y de todo el proceso y así poder como ayudar. Y bueno, esta es mi invitación final para ti, y es que podamos edificar hogares vivos, más que simplemente un lema, es realmente un propósito de vida. Y si hay hogares vivos es porque evidentemente hay hogares muertos. ¿Cuáles son esos hogares muertos? Pues esos hogares que no tienen una coherencia, que no parten de esa esencia, y que es importante que tú no cometas ese error de transformar tu apartamento en obra gris en un hogar muerto, carente de tu esencia, ¿no? Que te hace tan único ese espacio, ¿no? Y que te provee también, en últimas, lo más importante, que es que mejore tu calidad de vida y mejore tu bienestar. Y ahí te dejo también mis contactos, ¿no?